¡Chavales! Les tengo una buena y una mala. La buena es que ha llegado un complemento para el setup navideño hasta con luz y todo, pero la mala es que el escudo del Cap se tendrá que ir a la burger. Un alma por un alma. El actor Jack Bill, quien interpretó a Kid Loki en la serie de Nuestro Señor Jesucristo, recién subió un video desgarrador en el cual revela que actualmente vive en la calle, y esto debido a que durante años sufrió maltrato físico y emocional por parte de sus papás, abuso el cual ya fue denunciado ante las autoridades, pero lamentablemente no sirvió de mucho que digamos, ya que a pesar de ser menor de edad, específicamente con 17 años, los servicios sociales no le quisieron brindar ningún tipo de ayuda, por lo cual actualmente no le queda de otra más que vivir en una casa rodante con ventanas rotas. Pobrecillo. Y sí, sé que muchos se preguntarán cómo concha un actor de Hollywood que ha aparecido en proyectos como Érase una vez, Teen Star y más que nada en una serie del gigante Marvel Studios, no se compra una mansión en Beverly Hills y problema resuelto. El problema es que justamente por ser menor de edad, sus papás gestionan todo el dinero que ha ganado y por lo tanto él no tiene ni un duro. Tampoco puede quedarse a vivir con su abuelo ya que está enfermo, y para acabarla de joder debido a todo el abuso que sufrió durante años, le están haciendo estudios para detectar posible bipolaridad y psicosis, sumado a los problemas de salud mental que ya tenía como déficit de atención y autismo, detalles los cuales te hacen reflexionar cómo mientras hay personas sufriendo cosas verdaderamente duras, luego uno se está preocupando por puras boludeces, noticia la cual generó mucho hate de Estados Unidos diciendo que cómo es posible que no ayuden a un niño sin hogar, pero Estados Unidos no tiene nada que ver ya que el actor es inglés y de hecho vive en Inglaterra, por lo que más bien el villano de la historia es el gobierno de Inglaterra. Hijo de perra. Y ojo, el actor terminó su video diciendo que no le está pidiendo dinero a nadie, sino lo único que le pide a la gente es ayudar a que su video se haga viral. Quiero suponer que para meter presión al gobierno, o incluso que la propia Marvel encuentre la forma de ayudarlo a pesar de que legalmente no es tan fácil, por lo que fuerza para el cerdo y espero que algún día lo veamos formando parte de los Young Avengers. Así como Batman se codea con militares para mantener a salvo las calles de Perú, en esta ocasión dos cosplayers chilenos vestidos de Superman y Deadpool llegaron para detener a un borracho pervertido que no paraba de acosar mujeres, y vaya que se mantuvieron fieles a sus personajes ya que Superman era quien intentaba calmarlo, mientras que el chimichango estaba listo por si el pibe no se quería calmar. Ahora sí te voy a pegar. En cuanto a Noticias Express, la actriz Cynthia Erivo, quien interpretó a Elphaba en la película de Wicked, salió a decir que el actor Dwayne Johnson tiene el hocico lleno de razón, que para quienes necesiten contexto de a qué se refiere, este calvo hace unos días dijo que los fans que tengan ganas de cantar las canciones de Moana 2 en plena sala de cine están en todo su derecho de hacerlo ya que por ello pagaron un boleto, a lo cual esta doña dijo que si los fans esperaron tanto tiempo para poder ver Wicked en el cine, que nadie los cohiba de cantar a todo pulmón aunque la persona de al lado esté callada y sentada, declaración la cual provocó la furia de muchos cinéfilos diciendo que si los actores están alentando a la gente a hacer desmoder en las salas de cine, valiéndoles moder la experiencia de los demás espectadores como la gente que hace ruido en una biblioteca, entonces que luego no se quejen cuando la mayoría prefiera quedarse en su casa a ver sus proyectos en plataformas de streaming. Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. La empresa Nielsen, que se dedica a medir audiencias de medios de comunicación como televisión, radio y plataformas de streaming, ha publicado que los 2 episodios finales de Agatha All Alone generaron 744 millones de minutos reproducidos a nivel mundial, cifra la cual significa que esta ha sido la serie del UCM con mayor incremento de audiencia a partir de su capítulo 1 hasta el capítulo final, y a su vez es la que ha mantenido el mejor promedio de espectadores de todo Disney Plus, o sea que en resumen jamás perdió espectadores, sino al contrario, por cada episodio obtenía más y más, por lo que seguramente la serie de Billy Maximoff y Agatha yendo en búsqueda de Tommy Maximoff ya tiene más que luz verde. Y por último de las Noticias Express, la revista The Atlantic reveló un detalle que puso a temblar al sindicato de guionistas de Estados Unidos, ya que aseguran que varias de las inteligencias artificiales más populares de la actualidad están siendo entrenadas para escribir guiones de películas y series dignos de ganar premios Oscar y millones de dólares en taquilla, específicamente dándoles 346 guiones de uno de los escritores más reconocidos, Ryan Murphy, 616 episodios de Los Simpson, absolutamente todos los episodios de Breaking Bad, todos los de Los Sopranos y también de todos los proyectos que han sido nominados a mejor película en los Oscar desde el año 1950 a la fecha. Un día las inteligencias artificiales nos van a asesinar a todos. Y esto seguramente con el propósito de garantizar películas y series de calidad, sin arriesgarse a que un escritor humano se aviente un Madame
Madame Web o Morbius, también ahorrarse muchos billullos al no tener que contratar guionistas humanos, también ahorrar tiempo al no tener que esperar a que un humano termine de escribir toda una película, y también poder lanzar una gran cantidad de proyectos al año sin sacrificar calidad, por lo que vaya que el sindicato de guionistas ahora sí la tiene dura como mi tío, ya que podría llegar a un punto en el que hacer huelgas no sirva de nada porque los escritores humanos ya no serán indispensables, y como la inteligencia artificial está creciendo a pasos agigantados, casi tan gigantes como mi padre. Esto seguramente afectará a cientos de profesiones más como actores, diseñadores gráficos, doctores, profesores y hasta las minitas que tienen OnlyFans, ya que podrás crear a la mujer de tus sueños, así que no quedará de otra más que hacerse narcotraficante. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Y ahora sí, la noticia estelar. El restaurante del crucero Disney Treasure nos ha dado el primer vistazo oficial a los Young Avengers, ya que en él se reproduce una escena donde escuchamos de fondo la voz de Friday, o sea la inteligencia artificial que usó Tony Stark para sustituir a Jarvis tras el nacimiento de Vision, presentando a los héroes más jóvenes conformados por Xochitl Gómez vista en el multiverso de locura, a Cassie Lang vista en Ant-Man 3 Quantumania y a Ironheart vista en Wakanda Forever interactuando por primera vez entre sí, quienes están celebrando su victoria más reciente cual los Avengers embutiéndose un shawarma, equipo al cual sé que muchos dirán que al menos les faltan Miss Marvel y Kate mi amada mi chica Bishop, ya que en la escena postcréditos de The Marvels dieron inicio a la iniciativa Young Avengers. No olvidemos que en su momento el director creativo de Marvel dijo que por más que las escenas de los parques sí se consideran canon, son canon pero en el multiverso cinematográfico de Marvel, o sea que no están ambientadas en Tierra 616 sino en otras tierras. Pero aún así, si nos ponemos exigentes, a este equipo también le faltaría Billy Maximoff visto en Agatha All Along, Tommy Maximoff cuya alma ya reencarnó y solo falta ver en quién, Patriot visto en la serie de Falcon y Winter Soldier, Scar visto en la serie de She-Hulk, repito que Kid Loki aunque ya es una opción un poco más descabellada, y por último otra todavía más descabellada pero hypeante, es que tras la supuesta fusión de universos que veremos en Secret Wars, también podría formar parte de este equipo el Miles Morales que llegará al UCM por propias palabras de Kevin Feige. Pero esperen, ¿qué? ¿Me espero a qué? Insiders de confianza aseguran que la película de los Young Avengers ya no se titulará Jóvenes Vengadores, sino se titulará Champions por un motivo en especial, el cual es que los actores que conformarán a este equipo ya no tienen mucho de jóvenes que digamos, ya que Iman Belani actualmente tiene 22 años, Hailey Steinfeld tiene 27, Catherine Newton también 27, Xochitl Gómez 18, Dominic Thorne 27, Joe Locke 21, Elijah Richardson 22 y Will Dowsner 21, o sea que absolutamente todos ellos ya son mayores de edad, y si a eso le sumamos que esta película pertenecerá a la próxima saga, o sea que se estrenará mínimo en 2027, pues sumémosle al menos 3 años más a la edad de cada uno de estos tarugos. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Pero como a su vez estos actores no son reverendos rucos, tiene sentido que se llamen Champions, ya que este equipo en los cómics también está compuesto por miembros jóvenes, el cual fue creado por Miss Marvel, Miles Morales y Nova cuando se decepcionaron de la actitud de los Avengers originales durante Civil War 2, por lo cual decidieron crear a su propio equipo para recuperar la confianza de la humanidad hacia los héroes, reclutando en el camino a más miembros como el Hulk de Amadeus Cho, Viv la hija androide de Vision, el Falcon de Joaquín Torres, y en el caso del UCM seguro también habrá alguno que otro mutante porque ya estaremos en la saga mutante. ¿Mutante y orgulloso? Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué equipo te gusta más, si los Young Avengers o los Champions. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 capibaras en el canal. Y saludos para Lady Sima, Michael X, Juan Pablo Hernández, Diego 32, Jan Luis, Steven III, Miguel Jacinto que dice: Killer, llevo esperando mi saludo desde hace 3 meses. Eres un perro desagradecido. Y John Smith que dice: Gwen Killer vuelve a narrar un cómic después de meses. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, la duro. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra caipiriña te daré corazón.